Cordial saludo, mi nombre es Elber Alberto Andrade, soy estudiante del programa de agronomía de la Universidad UNAD. En este momento estamos estudiando microbiología de suelos, el cual vamos a realizar el trabajo número 2, que nos pide que solucionemos algunas preguntas. La primera sería, explique de qué dependen los tipos de actividad microbiana y la velocidad de esas actividades. En su respuesta mencione tres recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano en la naturaleza. Pues aquí lo que se logró investigar es que en la actividad microbiana se desarrollan la función factores, ¿sí? Algunos factores del suelo, por lo cual constituyen los indicadores la dinámica. O sea, un suelo rico en recursos, pues va a tener una mejor actividad microbiana en el suelo, ¿sí? Y va a ser más fácil para que ello se desarrolle. Dice, los factores involucrados, pues aquí nos solicitaban tres recursos, pues aquí se investigó el total, pero lo más importante pues, para mí sería, digamos, la humedad, el oxígeno, la disponibilidad de oxígeno y el pH. ¿Sí? El crecimiento microbiano pues también tiene mucho que ver con el número, la calidad del suelo y digamos la velocidad pues es el incremento, la forma de reproducción que tienen estas para poder hacer una población más numerosa. Dice, ¿en qué consiste una comunidad microbiana? Las comunidades microbianas consisten en las poblaciones de las células de varias especies que interactúan entre sí desarrollando múltiples actividades funcionales al interior de la comunidad y su hospedero. Aquí también pues uno puede deducir que pues hay microorganismos o comunidades que entre ellas compiten, pero también unas con otras se pueden beneficiar. La pregunta número 3 sería, por qué son diferentes las riquezas y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas en los hábitats microbianos del suelo? Dice, son diferentes ya que las riquezas microbianas consisten en la diversidad, calidad de los microorganismos en el hábitat. Y por otro lado, la abundancia se refiere a la cantidad de microorganismos del hábitat, sin importar si hay o no diferentes tipos de microorganismos. Lo cual los suelos mejores constituidos son aquellos abundantes y ricos en microorganismos, ¿sí? Eh, bueno, pues aquí sí va mucho eh, del tema de, digamos, cuando hablamos de riqueza microbiano, pues quiere decir es como una cierta calidad, ¿sí? Calidad de qué quiero para mis plantas y qué pueden haber de microorganismos, suponiendo que fueran microorganismos eficientes, lo que fuera, y con qué tanta abundancia, pues una con la otra tiene que ver, porque si tengo una riqueza microbiana y tengo abundante, pues tengo suelos bastante orgánicos, eh, con materia orgánica, digo. La cuarta, sintetice mediante un mapa de ideas cómo funciona el aporte de energía al ecosistema e indique por qué los microorganismos del suelo juegan un papel importante. Sí, cuando hablamos de energía, pues las energías que nos provienen hasta para nosotros, pues quiere decir que viene del sol, ¿sí? Entonces se colocó como punto central el sol, que es el proveedor de energía, el cual nos genera también vida, ¿sí? ¿La vida para quiénes? Para las células, porque de ahí comienza la vida en las células, ¿sí? Ya en este caso, pues los microorganismos, pues ya ahí sí estamos hablando que también provee energía para los microorganismos que tienen que ver con la célula, que tienen que ver con la vida, pero los microorganismos en este caso hablemos de los del suelo, ¿sí? Materia orgánica, ¿por qué? Porque digamos al haber microorganismos benéficos especialmente, pues vamos a tener una mejor descomposición de la materia orgánica y va a ser más aprovechable en las plantas. Y suelo porque todo esto conlleva a una vida, la vida, células, los microorganismos, la materia orgánica pues tiene que ver mucho con unos suelos y especialmente fertilizados. Los organismos del suelo descomponen la materia orgánica preveniente de restos de vegetales y animales, liberando a su vez nutrientes para ser asimilado por las plantas. Los nutrientes que se encuentran almacenados dentro de los organismos del suelo impiden la pérdida por lixiviado, ¿sí? En ese caso, pues, para que no se pierda, entonces los mismos microorganismos hacen otra formación y lo aprovechan las plantas. Explica el concepto de microambiente empleando el ejemplo de microambiente
empleando el ejemplo de microambiente de oxígeno en la Tierra, ¿sí? Son espacios pequeños para los seres, o sea, cuando hablamos de microambiente quiere decir que son lugares muy pequeños, ¿sí? Que fueron creados, nosotros también podemos crear, puede ser una matera, puede ser una pecera, ¿sí? Microambientes, ¿por qué? Porque nosotros incluimos algas, le damos, o sea, casi que el tema de alimentación, digamos directamente, es muy limitado, ¿sí? Casi que dependemos de que otros nos lo, darles el alimento prácticamente para que se sostengan con vida. Y fuera de eso, pues mire, yo simplemente también pues llegué a deducir que el mundo a futuro puede ser un microambiente, porque si seguimos aumentando nuestra población y los recursos naturales disminuyen, algún día se volverá un microambiente para los seres humanos, porque no vamos a tener recursos para podernos sostener y tendríamos una competitividad y ahí de pronto comenzaríamos a mirar que la cantidad nos podría estar afectando. ¿Por qué se da la competencia entre microorganismos del suelo y por qué favorece cooperar? La mayoría digamos, de competencia que se da, más que todo es por los alimentos, porque por espacio y todo eso, pues ellos se pueden cooperar, pero también pues compite por espacio y ser el grupo más dominante, ¿sí? Entre los microorganismos. Pero la competencia más grande es por el tema de alimentación y ellos se pueden beneficiar unos a otros, pues proveyendo nutrientes y haciendo intercambios, ¿sí? Explique con un dibujo o esquema propio la composición de los suelos con vegetación teniendo en cuenta los microorganismos. Pues bueno, aquí no me quedo, no soy muy bueno para dibujar, pero hice un dibujo con los horizontes, donde arriba pues comienza lo que es el tema de la materia orgánica, la primera capa, el horizonte sería el horizonte cero o horizonte A, B, C, pues eso creo que lo vimos en la escuela. Y pues sabemos que pues toda la tiene prácticamente microorganismos, pero aquí relacionamos los asimilables para las plantas, pues la mayoría, digámoslo así, para mí sería un 80% de los microorganismos pues se encuentran aquí en la primera por el tema de la materia orgánica, ¿sí? Es donde más abundan. Defina riósfera y argumente su importancia, efecto de la riósfera. Entonces, riósfera es una zona de interacción única y dinámica entre raíces de las plantas y los microorganismos del suelo. Esta región especializada se caracteriza por el aumento de biomasa microbiana y de su actividad. Pues podemos tener en cuenta de que también es un lugar donde las plantas, digamos, sus raíces, están asimilando lo que es el tema de nutrientes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos células que transforman, pues la planta aprovecha más y la hace más asimilable al, para que ellas lo puedan consumir, ¿sí? Efectos sinergéticos sería que potencialicen los beneficios, por lo contrario el efecto antijónicos o simplemente que no ocurre ningún tipo de efecto, ¿sí? Puede haber suelos donde probablemente ni siquiera efectos pueden haber. ¿Qué región del suelo es la más activa en el punto de vista microbiano y por qué? Pues aquí se toma como 20 centímetros, pero yo siempre le hablo que la mayor región con más actividad microbiana pues siempre es la capa con mayor materia orgánica, porque es donde más van a ver. Pues aquí se toma como 20 centímetros de profundidad, ¿sí? Por el tema de los microorganismos aerobios, porque pues entre más oxígeno haya, pues más aumento ¿sí? Va a haber. Pero pues para mí siempre va a ser la materia orgánica donde van a haber más cantidad de microorganismos. ¿Qué son las CBS y cuál es su importancia fundamental? La CBF pues, es la costra biológica del suelo, ¿sí? Que es una comunidad biótica formada por íntima asociación entre partículas del suelo, cianobacterias, algas, bueno, de todo lo que haya. Dice, la CBF tiene una gran importancia para la concentración del suelo, ya que a través de las sustancias que se producen se consolidan y mantienen unidas las partículas de arena minerales. A este caso, ese es proceso fundamental para aumentar la fertilidad del suelo. Es por el tema de aireación y pues que ayudan a conservar microorganismos, o sea, el tema de los nutrientes.
¿Qué factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana en el suelo? Pues como se hablaba en la primera pregunta, pues en este caso sí hay vamos a tomarla como más amplio, digamos la temperatura, pH, humedad, disponibilidad de oxígeno, nutrientes, nitrógenos y accesibilidad a los sustratos, ¿sí? De eso depende los factores. Si tenemos unos buenos factores, pues vamos a tener en el suelo una buena cantidad de microorganismos. Porque es posible la especiación alopátrica en el suelo profundo. Pues prácticamente es por el tema de oxígeno, ¿sí? Ahí se puede haber una especiación. Entre más profundo sea, pues la misma capa va haciendo que geográficamente se divida y habrán células que no van a poder vivir hasta allá por falta de oxígeno, serán, digamos, no van a ser aerobias sino anaerobias, entonces comienza a ver como esa limitante, pero hay otros limitantes como el pH, el tema del agua, ¿sí? La humedad y todo eso, entonces eso lo hace una cierta limitación y pues comienza como a haber una especie donde unas con las otras no se van a procrear o a revolver. Bueno, y ahí el tema de la biografía. Bueno, pues muchas gracias, espero que les haya servido.